En un mundo donde el éxito se mide en poder y ambición, hay quienes están dispuestos a sacrificarlo todo para alcanzar la cima. Isabel era una de esas personas, una mujer que, impulsada por una determinación inquebrantable, ascendió en un ambiente implacable, donde solo los más fuertes sobreviven. Sin embargo, en la vorágine de su ascenso, nunca imaginó que las mismas habilidades que la llevaron a lo más alto podrían convertirse en las cadenas que la atarían a un destino incierto. Imagina llegar a la cumbre de tus sueños solo para descubrir que cada paso dado, cada sacrificio realizado, te ha llevado a una trampa cuidadosamente diseñada por fuerzas mucho más poderosas y oscuras de lo que jamás pudiste prever. Isabel, con todo su poder y astucia, se encuentra ahora frente a una realidad aterradora: la posibilidad de perderlo todo, no solo su carrera, sino también su libertad y quizás su vida. Este no es solo un relato de ambición desmedida, es una historia sobre el precio que se paga por quererlo todo en un mundo donde confiar en alguien es una debilidad y donde cada decisión puede ser la última. Prepárate para sumergirte en la lucha desesperada de una mujer que, al borde del abismo, descubrirá si tiene la fuerza para sobrevivir cuando todo parece estar en su contra. Isabel siempre fue una mujer determinada, con una ambición que ardía en su pecho desde joven. Desde temprano, supo que su destino no era estar confinada a un trabajo común, sino alcanzar alturas que pocos osaban soñar. Enfrentó desafíos y sacrificó relaciones para subir cada peldaño de la escalera corporativa. Sin embargo, la presión por destacar en un mundo dominado por hombres la obligó a tomar decisiones que no agradaban a todos. Aún así, no dudó en aprovechar cada oportunidad que se le presentaba, consciente de que cada movimiento era crucial para su avance. Sin embargo, en el fondo de su mente siempre había una voz que cuestionaba hasta dónde la llevaría este viaje y a qué costo. Con el paso de los años, Isabel fue construyendo una reputación envidiable. Su habilidad para cerrar negocios imposibles y manipular situaciones a su favor la convirtió en una figura respetada y temida en el mundo de los negocios. Pero, al mismo tiempo, su círculo social se fue reduciendo a medida que se rodeaba de personas que compartían sus ambiciones o que eran útiles para sus objetivos. La soledad comenzó a infiltrarse en sus noches, aunque Isabel rara vez permitía que sus pensamientos se desviaran en esa dirección. Sin embargo, sabía que no había marcha atrás, que cada éxito la empujaba más adelante y que retroceder significaría perder todo por lo que había luchado. Cuando finalmente alcanzó la tan deseada posición de CEO en una de las mayores corporaciones del país, Isabel creyó haber conseguido todo lo que siempre quiso. La sensación de victoria era dulce, pero duró poco. Pronto comenzó a notar pequeñas señales de que no todo era como parecía. Reuniones secretas, documentos que desaparecían misteriosamente y susurros en los pasillos sobre decisiones que ella no había tomado comenzaron a despertar su desconfianza. Al intentar investigar, Isabel se dio cuenta de que las puertas que antes estaban abiertas para ella ahora se cerraban sin explicaciones. La sensación de control que siempre la había acompañado comenzó a escaparse de entre sus dedos, como arena en una tormenta de viento. Con la creciente sospecha de que había algo mucho mayor sucediendo, Isabel decidió buscar respuestas. Se acercó a antiguos aliados, personas que habían sido fundamentales en su ascenso, pero encontró desinterés o incluso hostilidad. Algunos fingían no conocerla, otros dejaban claro que no querían más ningún tipo de asociación. Esto solo aumentó su determinación por descubrir qué estaba pasando. Durante una noche solitaria en su oficina, revisando papeles y archivos digitales, Isabel encontró una pista que la hizo estremecer. Nombre, una firma, una conexión entre varios documentos importantes que ella misma había autorizado, pero que ahora parecían incriminarla en un esquema de corrupción y fraude financiero a escala global. Isabel comenzó a darse cuenta de que había sido cuidadosamente manipulada a lo largo de los años. Cada decisión que creía haber tomado por sí misma, en realidad, había sido estratégicamente influenciada por personas que estaban por encima de ella, controlando los hilos del poder de una manera que nunca imaginó. Era solo una pieza en un juego mucho más grande, jugado por personas que ni siquiera sabía que existían. El descubrimiento la dejó atónita.
pero también la llenó de una furia silenciosa. Sin embargo, en lugar de confrontar directamente a quienes la usaron, Isabel decidió seguir jugando el juego, fingiendo ignorancia mientras tramaba una forma de escapar de la trampa que había sido montada para ella. La tensión aumentaba cada día, e Isabel sabía que estaba siendo vigilada. Notaba miradas furtivas, conversaciones que se detenían bruscamente cuando se acercaba y mensajes enigmáticos que aparecían en su computadora. Sin embargo, Isabel estaba decidida a revertir la situación. Comenzó a reunir discretamente información sobre aquellos que la manipulaban, tratando de identificar quién estaba al mando. Pero, cuanto más descubría, más intrincado se revelaba el esquema. Cada pista que seguía la llevaba a una nueva capa de intrigas y conspiraciones, hasta que finalmente se dio cuenta de que no se trataba solo de una lucha por el poder, sino de algo mucho más oscuro y peligroso. Isabel se encontró atrapada en un dilema moral. Continuar persiguiendo sus objetivos a cualquier costo podría significar su ruina, pero renunciar era impensable. Las decisiones que había tomado para alcanzar el éxito volvían para atormentarla, y sabía que su próxima decisión podría ser la más importante de su vida. En un intento por protegerse, Isabel comenzó a deshacer silenciosamente algunos de los acuerdos más peligrosos que había hecho, pero esto solo parecía atraer más atención indeseada. Ahora, además de luchar contra sus enemigos, necesitaba lidiar con la creciente paranoia de que cualquier persona a su alrededor podría ser un espía o un traidor. Cada paso que daba para intentar escapar de la red en la que estaba atrapada parecía enredarla aún más. Comenzó a cuestionar quién realmente estaba en control y hasta qué punto su propia ambición la había cegado ante los peligros a su alrededor. En medio de todo esto, comenzó a recordar a personas de su pasado, aquellos que había dejado atrás en su búsqueda de poder. Esos recuerdos la atormentaban, e Isabel no podía evitar la sensación de que, de alguna manera, su pasado estaba volviendo para vengarse. Necesitaba decidir si seguiría luchando sola o buscaría aliados, pero la confianza era algo que ya no poseía en abundancia. El tiempo parecía correr en contra de Isabel. Sentía que la red de conspiraciones a su alrededor se estaba cerrando y cada movimiento que hacía parecía ser previsto por sus enemigos. Incluso dentro de la empresa, donde antes reinaba de manera absoluta, Isabel comenzó a notar señales de insubordinación y deslealtad. Las decisiones que tomaba eran cuestionadas, sus subordinados parecían actuar de forma independiente, y los rumores sobre su capacidad de liderazgo comenzaban a circular. La presión por mantener las apariencias mientras intentaba descubrir la verdad se volvía insoportable, e Isabel se dio cuenta de que estaba siendo empujada hacia un abismo sin saber si habría alguna forma de regresar. Durante una de sus investigaciones secretas, Isabel finalmente encontró algo que podría ser su salvación o su ruina, un documento antiguo, escondido entre archivos olvidados, que probaba la existencia de una red de corrupción mucho mayor de lo que imaginaba. Sin embargo, ese documento también la conectaba directamente con los crímenes que estaban siendo investigados por las autoridades. Isabel sabía que estaba caminando sobre una línea muy delgada, donde cualquier paso en falso podría significar el fin de su carrera y, tal vez, de su libertad. La elección ahora era clara: huir e intentar reconstruir su vida en otro lugar, o confrontar a sus enemigos y arriesgarlo todo en un juego cuyo resultado era incierto. Isabel optó por confrontar a sus enemigos, pero sabía que no podría hacerlo sola. Necesitaba aliados, incluso si eso significaba recurrir a personas que había descartado a lo largo de su trayectoria. Su primer paso fue contactar a un antiguo colega, alguien a quien había perjudicado en su ascenso, pero que aún mantenía cierta lealtad hacia ella. Para su sorpresa, él aceptó ayudarla, pero no sin exigir algo a cambio. La alianza era frágil y basada en intereses mutuos, pero Isabel estaba dispuesta a correr el riesgo. Juntos, comenzaron a planear una forma de exponer a los verdaderos responsables del esquema, al mismo tiempo que garantizaban su propia protección. Sin embargo, el tiempo estaba en su contra, y cada movimiento debía ser calculado con precisión quirúrgica. Mientras Isabel y su nuevo aliado trazaban su plan, las tensiones dentro de la empresa continuaban creciendo. Las divisiones internas se volvían más evidentes,
con facciones formadas entre aquellos que aún apoyaban a Isabel y aquellos que deseaban verla caer. La atmósfera era de desconfianza y miedo, e Isabel sabía que cualquier error podría desencadenar un colapso completo. Las reuniones ejecutivas se habían convertido en campos de batalla verbales, donde cada palabra era medida y cada decisión era criticada. En medio de todo esto, Isabel comenzó a darse cuenta de que no solo buscaban poder sus enemigos, sino también venganza. Alguien quería destruirla personalmente, y eso añadía una nueva capa de complejidad a la situación. Con la presión en aumento, Isabel decidió que era hora de confrontar directamente a uno de los principales sospechosos detrás del esquema. Escogió a uno de los miembros del consejo, un hombre que siempre la había apoyado públicamente, pero cuyas acciones recientes habían levantado sospechas. Durante un encuentro privado, Isabel lo desafió, cuestionando su implicación e insinuando que sabía más de lo que estaba dispuesta a revelar. El hombre, sin embargo, no cedió fácilmente. Mantuvo la compostura, negando cualquier implicación, pero Isabel notó un cambio sutil en su expresión, un atisbo de miedo que confirmó sus sospechas. Sin embargo, antes de que pudiera presionarlo aún más, él sugirió que Isabel podría estar involucrándose en algo que no comprendía completamente, dejando en el aire la amenaza de que fuerzas mucho mayores estaban en juego. La conversación dejó a Isabel inquieta. Sabía que se estaba acercando a la verdad, pero también se daba cuenta de que estaba entrando en un territorio peligroso. Las palabras del consejero resonaban en su mente y comenzó a cuestionarse hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para salvarse. Al mismo tiempo, su aliado comenzó a mostrar señales de duda, preocupado por las repercusiones que la investigación podría tener. Isabel estaba quedándose aislada nuevamente, con cada vez menos personas en las que confiar. Decidió entonces que necesitaba un nuevo plan, algo más audaz, que no solo expusiera a sus enemigos, sino que también la sacara de la línea de fuego. Era hora de asumir riesgos aún mayores, aunque eso significara aliarse con enemigos del pasado. Isabel decidió buscar la ayuda de alguien que sabía que era peligroso, pero que también podría ser su única esperanza. Este individuo era conocido por operar en las sombras, alguien que siempre había evitado la luz pública, pero que poseía información valiosa sobre los entresijos del poder. El encuentro fue organizado en secreto, en un lugar remoto, lejos de las miradas curiosas. Cuando se encontraron, Isabel se dio cuenta de inmediato de que estaba tratando con alguien que no tenía nada que perder. El hombre la escuchó atentamente mientras ella explicaba su situación y, a cambio de un alto precio, aceptó proporcionarle la información que necesitaba. Sin embargo, la advirtió de que, una vez que comenzara a seguir ese camino, no habría vuelta atrás. Con la nueva información en mano, Isabel comenzó a armar las piezas del rompecabezas. Descubrió que el esquema era mucho más antiguo y profundo de lo que imaginaba, involucrando no solo a figuras de alto rango de la empresa, sino también a políticos y empresarios poderosos. La magnitud de la conspiración la dejó consternada, pero también le dio una nueva perspectiva sobre lo pequeña que era su posición en el gran esquema de las cosas. Isabel sabía que debía actuar rápidamente, antes de que sus enemigos se dieran cuenta de que ella estaba un paso adelante. Pero, al mismo tiempo, sintió una creciente sensación de desesperación al darse cuenta de que, incluso si lograba exponer la verdad, eso no garantizaría su supervivencia. Isabel comenzó a poner en práctica el plan que había elaborado con su aliado en las sombras. La primera fase consistía en plantar información falsa que llevara a sus enemigos a volverse unos contra otros. Esto requería una ejecución meticulosa, ya que cualquier error podría revelar sus verdaderas intenciones. Poco a poco, las tensiones dentro de la organización comenzaron a hervir, con acusaciones y desconfianza esparciéndose como un virus. Isabel observaba desde lejos, esperando el momento adecuado para actuar. Sin embargo, sabía que este juego de manipulación era peligroso y que en cualquier momento alguien podría descubrir su implicación. La sensación de estar caminando sobre el filo de una navaja nunca fue tan palpable. A medida que las intrigas internas comenzaban a surtir efecto, Isabel decidió que era hora de atacar directamente la base del esquema. Dirigió sus esfuerzos a reunir pruebas concretas contra los líderes del complot, sabiendo que necesitaría algo sólido para desenmascararlos públicamente.
Esto la llevó a sumergirse aún más en los secretos de la empresa, accediendo a archivos que deberían haber permanecido enterrados. Lo que encontró fue aterrador. Evidencias de crímenes que iban mucho más allá de la simple corrupción financiera, involucrando extorsión, soborno e incluso asesinato. Isabel se dio cuenta de que estaba lidiando con una organización criminal mucho mayor de lo que jamás había enfrentado, y eso la hizo cuestionarse si estaba lista para enfrentar las consecuencias de sus descubrimientos. Con las pruebas en mano, Isabel sabía que debía actuar rápidamente. Decidió convocar una reunión de emergencia con el consejo, donde presentaría las evidencias de una sola vez, exponiendo a todos los involucrados. Sin embargo, antes de que pudiera implementar su plan, fue traicionada por alguien en quien confiaba. La información sobre su investigación se filtró, y en cuestión de horas, Isabel se vio rodeada de enemigos. La traición la dejó desamparada, pero también despertó en ella un sentido de urgencia y una nueva determinación. Isabel se dio cuenta de que estaba en una carrera contra el tiempo y que necesitaba encontrar una manera de revertir la situación antes de que fuera demasiado tarde. Isabel decidió que necesitaba un plan de contingencia. Si no lograba exponer a sus enemigos por el camino convencional, encontraría otra forma de asegurar que la verdad saliera a la luz. Comenzó a preparar una serie de documentos y grabaciones que detallaban toda la conspiración, listos para ser liberados al público en caso de que algo le sucediera. Paralelamente, contactó a un periodista de investigación, alguien que ya había expuesto grandes escándalos antes, y le ofreció una historia que podría sacudir al país. El periodista, sin embargo, era escéptico y conocía los riesgos involucrados. Isabel tendría que convencerlo de que su información era auténtica y que lo que estaba en juego era mucho más que una simple caída del poder. El día señalado para la reunión con el consejo, Isabel estaba preparada para cualquier cosa. Sabía que la situación era extremadamente peligrosa y que había una gran posibilidad de que las cosas no salieran como lo había planeado. Mientras se dirigía a la sala de conferencias, sintió el peso de todas sus decisiones pasadas sobre sus hombros. Cada paso que daba parecía durar años y la tensión en el aire era casi palpable. Al entrar en la sala, fue recibida por miradas frías y calculadoras, pero mantuvo la cabeza en alto. Esta sería la última jugada de Isabel, y estaba decidida a salir vencedora, o al menos a no ser derrotada, sin luchar hasta el final. La reunión comenzó con una formalidad gélida, pero Isabel pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Los miembros del consejo, a quienes esperaba enfrentar con las pruebas que había reunido, parecían extrañamente confiados, como si ya supieran todo lo que estaba a punto de suceder. Cuando Isabel comenzó a exponer sus descubrimientos, fue interrumpida por uno de los consejeros más influyentes, que presentó una contranarrativa, acusándola de ser la verdaderamente detrás de toda la corrupción que ella alegaba haber descubierto. Documentos falsificados, grabaciones editadas y testimonios forjados fueron presentados en su contra, e Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La inesperada vuelta de los acontecimientos la dejó sin palabras, y se dio cuenta de que estaba siendo utilizada como chivo expiatorio en un esquema mucho más elaborado de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras la reunión continuaba, Isabel trató de defenderse, pero cada palabra que decía parecía ser distorsionada en su contra. El consejo estaba claramente preparado para destruirla, e Isabel entendió que había subestimado hasta qué punto sus enemigos estaban dispuestos a llegar. Su única esperanza ahora era el periodista con el que había contactado, pero sabía que él necesitaría tiempo para verificar la información que le había pasado, tiempo que tal vez no tuviera. A medida que las acusaciones se acumulaban, Isabel se dio cuenta de que necesitaba ganar tiempo de cualquier manera posible. Comenzó a hacer preguntas, a cuestionar las pruebas presentadas en su contra, intentando desestabilizar a los consejeros y sembrar dudas entre ellos. Sin embargo, cada vez que lograba algún progreso, un nuevo golpe la alcanzaba y la situación se volvía aún más desesperada. La presión aumentaba e Isabel sentía el cerco cerrándose a su alrededor. Cuando finalmente se dio cuenta de que estaba a punto de ser formalmente destituida de su cargo y entregada a las autoridades, decidió jugar su última carta. Reveló en pleno consejo que había
preparado una bomba de información que sería lanzada al público automáticamente si algo le sucedía. La revelación provocó una breve vacilación entre los miembros del consejo, pero también provocó una risa sarcástica de uno de los principales conspiradores, quien afirmó que ya había tomado medidas para neutralizar cualquier intento de ella de filtrar información. Isabel sabía que él podría estar mintiendo, pero la duda sembrada entre sus enemigos le dio un pequeño respiro. Sin embargo, la situación estaba claramente fuera de su control, e Isabel sintió que estaba en una trampa de la que no había una salida fácil. Al final de la reunión, Isabel fue puesta bajo custodia, con la justificación de que era para su propia protección mientras se llevaban a cabo las investigaciones sobre las acusaciones en su contra. El aislamiento la dejó aún más vulnerable, y sabía que debía actuar rápidamente. En su celda, Isabel comenzó a recordar cada detalle de su trayectoria, intentando identificar dónde había cometido el error fatal que la llevó a esa posición. Sus pensamientos eran interrumpidos por visitas de abogados e investigadores que intentaban extraerle una confesión o alguna información que pudiera ayudar a cerrar el caso. Pero Isabel estaba decidida a resistir, incluso si sus fuerzas se estaban agotando. Sabía que su único aliado fuera aún podría salvarla, pero el tiempo corría, e Isabel comenzaba a cuestionar si sería capaz de soportar la presión hasta que él actuara. Mientras estaba en la celda, Isabel comenzó a recibir visitas inesperadas. Primero, fue un viejo amigo, alguien a quien nunca esperó ver. En ese momento, le trajo un mensaje cifrado, indicando que aún había esperanza, pero que necesitaba ser paciente. Sin embargo, Isabel sabía que la paciencia era un lujo que no podía permitirse. Luego, una de sus antiguas rivales, quien había sido una de las primeras en alejarse de ella cuando los rumores comenzaron a circular, apareció con una propuesta. Sugirió que Isabel entregara cierta información a cambio de una reducción en las acusaciones. Isabel sabía que cualquier acuerdo con esa mujer sería peligroso, pero al mismo tiempo, la propuesta ofrecía una oportunidad para ganar tiempo, y tal vez incluso para cambiar el juego. La decisión pesaba sobre ella, ya que cualquier elección equivocada podría sellar su destino para siempre. La propuesta de la rival, aunque tentadora, estaba llena de trampas. Isabel pasó noches en vela sopesando las consecuencias de aceptar o rechazar. Mientras tanto, su situación en la empresa se deterioraba aún más. Sus bienes estaban siendo confiscados, sus cuentas congeladas, y su nombre estaba siendo difamado en todos los medios de comunicación. Isabel sentía el peso de la humillación pública, algo que siempre temió. Sin embargo, incluso rodeada por esta tormenta, su mente no dejaba de trabajar. Sabía que su poder de negociación estaba disminuyendo día a día, pero también sabía que aún había una carta que no había jugado. Isabel tenía información sobre ciertos miembros del consejo que podría provocar un escándalo mayor de lo que nadie imaginaba. Sin embargo, revelar esa información podría desencadenar una guerra total, y Isabel necesitaría estar preparada para las consecuencias. Decidida a dar un paso audaz, Isabel pidió reunirse nuevamente con su antigua rival. El encuentro fue organizado en secreto, e Isabel se aseguró de llevar consigo solo una pequeña parte de la información que poseía. Durante la conversación, presentó la propuesta de un acuerdo, pero con una condición. La rival debía garantizar que Isabel tuviera un canal de comunicación seguro con el exterior. La rival, sorprendida por el valor de Isabel, aceptó la propuesta, pero con la advertencia de que ella aún estaría en peligro si intentaba cualquier movimiento fuera del acuerdo. Isabel sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero también sabía que no tenía otra opción. Necesitaba recuperar algo de control sobre la situación, y eso significaba correr riesgos calculados, incluso si eso podría llevar a una catástrofe irreversible. Con el nuevo canal de comunicación, Isabel logró enviar un mensaje al periodista de investigación, detallando los últimos acontecimientos y alertándolo sobre la urgencia de la situación. Sin embargo, sabía que ese contacto podría estar siendo monitoreado, y por eso tomó precauciones para garantizar que la información más sensible solo se revelara en el momento adecuado. Mientras esperaba la respuesta del periodista, Isabel comenzó a darse cuenta de que su vida tal como la conocía había terminado definitivamente. La mujer ambiciosa que había subido a la cima a cualquier costo estaba siendo destruida, pieza por pieza,
y lo que quedaba era alguien que necesitaba luchar con todas sus fuerzas simplemente para sobrevivir. Pero Isabel no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que aún había una oportunidad, aunque pequeña, de cambiar el juego a su favor, y estaba dispuesta a ir hasta el final para ver eso suceder. El tiempo pasaba lentamente en la celda, e Isabel sentía cada minuto como una eternidad. Finalmente, la respuesta del periodista llegó, pero no era lo que esperaba. Él había encontrado dificultades para verificar parte de la información que Isabel había proporcionado, y estaba reacio a publicar algo sin estar absolutamente seguro de su autenticidad. Esto significaba que Isabel necesitaba encontrar una nueva manera de validar sus pruebas, algo que requeriría recursos y contactos que ya no tenía. Desesperada, Isabel comenzó a explorar otras opciones. Consideró la posibilidad de entregar parte de la información al gobierno a cambio de protección, pero sabía que eso también podría significar su encarcelamiento definitivo. Cada elección parecía llevar a un callejón sin salida, e Isabel comenzó a sentir que se estaba quedando sin opciones. Sin embargo, incluso en medio de la desesperanza, Isabel se negaba a ceder al completo desánimo. En un último intento por salvarse, decidió arriesgarlo todo en un movimiento que podría ser su ruina final o la clave de su redención. Utilizando el canal de comunicación que había obtenido con su antigua rival, Isabel envió un conjunto codificado de información a una fuente externa que sabía que tenía conexiones con el inframundo del poder. Era un riesgo enorme, ya que esta fuente, aunque poderosa, era conocida por su imprevisibilidad. Isabel sabía que, al entregar esta información, estaba entregando parte de su destino a manos de alguien que tanto podría protegerla como destruirla. Sin embargo, sentía que ya no tenía nada que perder y que necesitaba confiar en su instinto una última vez. Tras enviar la información, Isabel comenzó a sentir una mayor presión psicológica. Cada vez más, los interrogadores intentaban quebrar su resistencia, ofreciéndole acuerdos que sonaban tanto a trampas como a salvaguardas. Isabel se dio cuenta de que su tiempo se estaba agotando y que la red de sus enemigos se cerraba de manera implacable. En un momento de introspección, reflexionó sobre lo que la había llevado a esa situación. Toda su ambición, toda su búsqueda de poder, había culminado en una trampa que ella misma ayudó a construir. Pero, en lugar de ceder al arrepentimiento, Isabel encontró una nueva fuerza al reconocer que, aunque había sido un peón, aún podía elegir cómo jugar sus últimas piezas. Y así, decidió que, si iba a caer, llevaría a sus enemigos consigo. La respuesta de la fuente externa finalmente llegó, y con ella vino una nueva esperanza. La persona con la que Isabel se había conectado había logrado verificar la autenticidad de la información y estaba dispuesta a ayudarla, pero con una condición. Isabel tendría que entregar algo más, algo que hasta entonces había mantenido en secreto. Era una información que podría implicar directamente a uno de los mayores líderes del esquema, alguien a quien Isabel había evitado confrontar hasta ese momento por miedo a las repercusiones. La decisión ahora era aún más arriesgada. Isabel sabía que, si revelaba lo que sabía, pondría su vida en un peligro aún mayor. Pero, al mismo tiempo, esa podría ser su única oportunidad de finalmente exponer toda la conspiración. Decidida, aceptó los términos y comenzó a preparar lo que sería su jugada más audaz. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Isabel fue llamada para una última audiencia con el Consejo, esta vez en un tribunal, donde se formalizarían todas las acusaciones en su contra. El ambiente era de juicio sumario, e Isabel sentía que todos estaban listos para verla destruida. Sin embargo, mientras se leían las acusaciones, Isabel mantuvo la calma, sabiendo que pronto su plan estaría en marcha. Mientras escuchaba a los fiscales detallar sus supuestos crímenes, Isabel esperaba el momento adecuado para hacer su revelación. Cuando finalmente se le dio la oportunidad de defenderse, Isabel presentó una nueva pieza de evidencia, algo que había mantenido en secreto hasta ese momento. Una grabación incriminatoria que no solo desenmascaraba a uno de los líderes del esquema, sino que también implicaba directamente a varios miembros del Consejo en una red de corrupción y crimen. La sala del tribunal quedó sumida en un silencio aturdidor mientras se reproducía la grabación. Isabel observaba las
Reacciones de los presentes con una mezcla de satisfacción y aprensión. Sabía que había jugado su última carta, y ahora solo quedaba esperar a ver cómo reaccionaban sus enemigos. Cuando la grabación terminó, el caos se desató. Los miembros del consejo comenzaron a acusarse mutuamente, intentando distanciarse de las revelaciones, mientras los abogados corrían para entender el impacto de las nuevas pruebas. Isabel, por su parte, sabía que había encendido una mecha que no podría apagar, pero, en lugar de sentirse victoriosa, sintió una extraña calma, como si finalmente estuviera aceptando el desenlace inevitable de su trayectoria. Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que el control estaba, al menos en parte, de nuevo en sus manos. Sin embargo, la victoria de Isabel fue breve. Poco después de la revelación en el tribunal, fue trasladada a una celda de máxima seguridad, bajo la justificación de que su vida estaba en riesgo debido a la información que había expuesto. Isabel sabía que eso era solo una excusa para mantenerla aislada e impedir que siguiera investigando o comunicándose con el mundo exterior. En la soledad de su nueva celda, Isabel comenzó a darse cuenta de que su lucha estaba lejos de terminar. Aún tenía aliados afuera, pero cada vez menos tiempo para movilizarlos. Además, las fuerzas que había enfrentado eran mucho más poderosas e influyentes de lo que había imaginado inicialmente. Isabel comenzó a darse cuenta de que la única forma de salir de esa situación sería exponiendo aún más secretos, arriesgándose a provocar un escándalo de proporciones inimaginables. Con sus movimientos cada vez más limitados, Isabel decidió que tendría que hacer una jugada que nadie esperaría. Usando los pocos contactos que aún tenía, comenzó a preparar una fuga audaz de la prisión, algo que sería arriesgado y podría costarle la vida. Pero Isabel sabía que, si permanecía prisionera, acabaría siendo silenciada para siempre. Siti Almam Bustegui. Mismo tiempo, comenzó a planear una filtración masiva de información, involucrando no solo a la empresa, sino también a políticos y figuras públicas que estaban enredadas en el esquema. El plan era simple. Si Isabel no podía salir viva de esa prisión, al menos aseguraría que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, cada movimiento debía ser ejecutado con precisión, e Isabel sabía que cualquier error podría ser fatal. Estaba apostando todo en un último acto desesperado de supervivencia y justicia. Mientras preparaba su fuga, Isabel recibió una visita inesperada. El periodista con quien había colaborado anteriormente había logrado entrar en la prisión disfrazado y traía consigo un mensaje crucial. Las pruebas que Isabel había filtrado comenzaban a causar impacto, pero había una feroz resistencia para mantenerlas fuera de los medios principales. El periodista le ofreció a Isabel una nueva opción. En lugar de escapar, podría entregarse a un tipo de protección diferente, una negociación directa con las autoridades internacionales que comenzaban a interesarse en el caso. Sin embargo, eso significaría confiar su vida y su libertad a extraños, e Isabel no estaba segura de si podía correr ese riesgo. La decisión era difícil, pero Isabel sabía que tenía que elegir rápidamente, ya que el tiempo se estaba agotando. Isabel reflexionó sobre la oferta del periodista, reconociendo que cualquier alianza con las autoridades internacionales sería un camino sin retorno. Al mismo tiempo, el plan de fuga que había trazado comenzaba a parecer más inestable a medida que las medidas de seguridad a su alrededor se intensificaban. Estaba en un callejón sin salida, donde cada decisión llevaba a consecuencias potencialmente desastrosas. Decidió entonces adoptar una estrategia doble. Preparó la documentación necesaria para iniciar las negociaciones con las autoridades, pero continuó con los preparativos para la fuga. De esta manera, si algo salía mal en una de las frentes, aún tendría una alternativa. Isabel sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero ya no había espacio para la duda. Estaba decidida a sobrevivir, y más que eso, a asegurar que la verdad finalmente saliera a la luz, cueste lo que cueste. Llegó el día de la decisión final, e Isabel se sentía al borde de un colapso nervioso. La tensión era insoportable, pero sabía que no podía vacilar ahora. La mañana en que planeaba ejecutar su fuga, recibió un último mensaje del periodista. Las autoridades estaban listas para intervenir, pero necesitaban una señal clara de Isabel. Eso significaba que tendría que tomar una decisión definitiva.
O se entregaba y confiaba en una solución legal, o seguía adelante con su plan de fuga, arriesgándolo todo en un intento desesperado de libertad. Isabel se preparó para el momento crucial, sabiendo que esa elección definiría el resto de su vida. Estaba a punto de hacer su última jugada, consciente de que no habría retorno después de ese paso. Isabel respiró profundamente mientras contemplaba sus opciones. En el fondo, sabía que huir podría ser la elección más arriesgada, pero al mismo tiempo, la perspectiva de confiar en autoridades que apenas conocía era igualmente aterradora. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión definitiva, algo inesperado sucedió. Un apagón en la prisión. Las luces se apagaron, y en medio de la oscuridad, Isabel escuchó sonidos de tumulto y confusión. Esa era la oportunidad que necesitaba, pero también podría ser una trampa preparada por sus enemigos. Con el corazón acelerado, Isabel decidió seguir su instinto. Aprovechando el caos, se dirigió rápidamente al punto de encuentro con sus cómplices de la fuga, consciente de que cada segundo contaba. Mientras corría por los pasillos oscuros, no podía dejar de preguntarse si había tomado la decisión correcta o si estaba corriendo directamente hacia su perdición. Al llegar al punto de encuentro, Isabel se dio cuenta de que algo no estaba bien. El equipo que debía ayudarla estaba incompleto y el líder de la operación, un hombre en quien había depositado su confianza, parecía nervioso y desconfiado. Isabel intentó mantener la calma, pero su mente estaba a 1000, imaginando todas las posibilidades. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había sido traicionada nuevamente. Antes de que pudiera reaccionar, el líder de la operación reveló que había sido pagado para entregarla a sus enemigos a cambio de una gran suma de dinero. Isabel quedó paralizada por un momento, pero su instinto de supervivencia rápidamente tomó el control. Sabiendo que su única oportunidad de escapar era actuar de inmediato, atacó al traidor con todas sus fuerzas, logrando desarmarlo en medio de la pelea que siguió. Isabel sabía que no podía confiar en nadie más y que de ahora en adelante estaría completamente sola. Herida y exhausta, Isabel logró escapar de la emboscada, pero estaba lejos de estar a salvo. Con la prisión aún en caos, aprovechó la confusión para encontrar una salida. Sin embargo, las fuerzas de seguridad comenzaban a retomar el control, e Isabel sabía que sus posibilidades de escapar disminuían a cada minuto. Mientras corría por los pasillos, intentando evitar a los guardias, Isabel comenzó a cuestionarse si realmente había algún lugar a donde huir. La traición que había sufrido la dejó sin recursos, y la posibilidad de ser capturada y silenciada para siempre era ahora más real que nunca. Aún así, Isabel se negaba a rendirse. Sabía que, si lograba escapar, aún podría tener una última oportunidad de revelar todo lo que sabía y, quién sabe, encontrar una manera de sobrevivir. Finalmente, Isabel encontró un pasaje que parecía ser una salida secundaria de la prisión, un túnel de servicio que llevaba a un sector menos vigilado. Sin pensarlo dos veces, entró en el túnel, sabiendo que ese podría ser su único camino hacia la libertad. Sin embargo, mientras avanzaba en la oscuridad, escuchó voces y pasos que se acercaban. Isabel se escondió detrás de una pared, intentando controlar su respiración. Las voces se acercaban cada vez más, y Isabel sabía que, si la descubrían, todo estaría perdido. Mientras esperaba, cada segundo parecía una eternidad, pero Isabel estaba lista para luchar hasta el final. Cuando finalmente las voces pasaron sin notarla, continuó avanzando por el túnel, decidida a encontrar una salida, aunque estuviera al límite de sus fuerzas físicas y mentales. Isabel finalmente emergió del túnel en un área remota, lejos de las luces y de los altos muros de la prisión. Sintió el aire fresco en su rostro y por un breve momento experimentó la sensación de libertad que tanto deseaba. Sin embargo, sabía que aún no estaba a salvo. El mundo exterior era igualmente peligroso y sus enemigos estaban en todas partes. Isabel necesitaba encontrar una manera de salir del país, de esconderse hasta que pudiera finalizar su plan para exponer la verdad. Con pocos recursos y sin aliados en quienes confiar, Isabel comenzó a planear sus próximos pasos. Sabía que cada movimiento sería crucial y que cualquier error podría ser fatal. Pero, mientras caminaba hacia lo desconocido, una cosa era segura.
Isabel estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir y, lo más importante, para asegurar que la verdad finalmente saliera a la luz. Al final de esta historia, la pregunta inevitable que queda es: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para alcanzar tus metas? ¿Cuánto de ti estás dispuesto a sacrificar? ¿Y qué harás cuando te enfrentes a las consecuencias de tus propias ambiciones? Isabel nos muestra que, en la búsqueda del éxito, podemos perder de vista lo más importante, nuestra propia esencia, nuestros valores y lo que realmente significa vivir una vida auténtica. Ahora te pregunto, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Cómo manejarías las presiones de un mundo que te empuja a ir siempre más lejos, a obtener más poder, más dinero, más reconocimiento? Y lo más importante, ¿estás preparado para pagar el precio que esto conlleva? Es fácil dejarse llevar por la corriente, pero es mucho más difícil detenerse y reflexionar sobre lo que realmente importa. Es momento de tomar el control de tu vida, de evaluar tus prioridades y decidir si el camino que estás siguiendo es realmente el que te llevará a la felicidad y a la paz interior. ¿Qué decisiones puedes tomar hoy para evitar caer en las trampas del éxito superficial? ¿Cómo puedes asegurarte de que tus logros no se conviertan en tus cadenas? Si esta historia te ha hecho reflexionar, si sientes que es momento de un cambio, te invito a que tomes acción. No dejes que tu ambición te controle. En lugar de eso, usa tu ambición para construir una vida que realmente valga la pena vivir. Y si quieres seguir aprendiendo y explorando temas como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguiremos, profundizando en historias que no solo entretienen, sino que también nos desafían a ser mejores, a reflexionar y, sobre todo, a actuar. Nos vemos en el próximo video.